queridos amigos, desde las Torres de Serrano, otro punto de encuentro para todos televisión. Un saludo para todos televisión, tu punto de encuentro. Un saludo de programa, un punto de encuentro. Punto de encuentro de todos televisión. Un saludo para tu punto de encuentro. Entonces nos encontramos en tu punto de encuentro. Queridas amigas, queridos amigos, gracias por volver y estar conectados. Hemos hecho un enlace tanto con Madrid como con Chile, Colombia, Argentina y México. Que vamos a estar dispuestos siempre e ilusionados para que esta información que estamos compartiendo desde aquí, desde Valencia, la ciudad que nos acoge, nos entrega también la instancia de profundizar la cultura, la ciudadanía y conocer los barrios. En esa labor es la que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista comunicacional, de poder llegar a los barrios de Valencia, porque creemos que es la forma de provocar esa cercanía con los ciudadanos y espacios muchas veces que no tienen la posibilidad de tener una cámara y un micro al frente. Vamos a tener la posibilidad hoy de dar a conocer también un matrimonio que son los que impulsan un proyecto que para cualquier persona costaría entender, porque ellos no hablan castellano de manera fluida, pero ellos se atrevieron a montar su negocio, que es donde nosotros estamos desarrollando el programa. Por lo que nos cabe es felicitarlos, darle la enhorabuena, y en esta unión se va a provocar una sinergia muy, muy importante para nosotros también. Общение y sí, están contentos también conocerte y participar en tu programa, sí. Para nosotros, cuando establecimos nexo también con ellos, nos dimos cuenta de que todas las iniciativas que nosotros estábamos llevando adelante y cuando nos conocimos, esa conexión inmediata, Sí. y es la que nosotros también queremos transmitir tanto a ellos como a la gente que nos está viendo. Establecimos inmediatamente ese vínculo. Sí, es verdad. ¿Ves? Es como... Es importante que la gente sepa, en el lugar que estamos, cuando vimos el espacio dijimos, esto tiene que ser un plató de televisión. Y yo creo que el desafío a través de tu punto de encuentro es que ellos también proyecten su propio emprendimiento, es lo que buscamos. Сложно, потому что мы тут никого не знаем. Sí, ha sido bastante complicado porque no conocían antes a nadie, porque llevan aquí solo un año. Decidieron hacer un negocio para, ¿sabes?, para conectar la gente, para montar un espacio de trabajo donde pueden venir y trabajar y conocer uno a otro y hacer un vínculo para gente que necesite. Eso sí, es como amigos o encontrar personas que puedan ayudarles. Aquí no solo el espacio de trabajo, porque cada semana, cada fin de semana, el sábado, tienen los niños para jugar, para pasar tiempo. Es muy buena iniciativa para los padres, es para dejar, ¿sabes?, como dejar los niños aquí. Y para que buena hora, para pasar tiempo. Nosotros creemos que el trabajo que ellos están desarrollando, hay que decir que son de Ucrania, el desafío para ellos era venirse a un lugar y emprender. Самая сложность это что приехать и начать работать здесь, да? Самая сложность, ну, сказать, что была сложность, что было открыть. Sí, ha sido complicado porque no conocen ni personas, ni lugar. No saben cómo actuar en la situación, porque no solo organizaron este espacio, porque también hacen una cosa muy importante para Ucrania, que es porque colaboran con una ONG para aportar algo, es aportar necesidades, alimentos o cosas de medicina para personas. Sí, es como hacen cosas para hacer un botiquín para militares, porque tienen muchas necesidades y a veces es muy complicado y hay personas que están en las fronteras de guerra activa que necesitan solo medicamentos. Y ellos trabajan con otra ONG que aporta, recoge
el dinero o cualquier tipo de ayuda para Ucrania. Conociendo esa realidad con la que ellos están comprometidos, también nos sumamos a ellos a través de nuestro medio y a través de nuestro programa, que es Tu Punto de Encuentro. Nunca mejor dicho este nombre del programa. Este tiene que ser un punto de encuentro para mucha gente que habita Valencia. Desde ese punto de vista, no nos queda más que felicitarlos, que reciban todo el apoyo que a nosotros nos corresponde como medio de comunicación y además también comprometido con la solidaridad que ellos están trabajando. Приветствую вас, я что как бы всю помощь, которую они могут дать с помощью своей работы. Muchas gracias. Están muy agradecidos a vosotros, gracias por invitarnos. Es muy buena iniciativa para organizar aquí, en este espacio, como punto de encuentro para personas diferentes. A mí me gustaría que ellos tuvieran la posibilidad de dirigirse a su familia que está en Ucrania para que vean este saludo y que lo digan en su idioma. Вы можете сказать приветствие своим родственникам в Украине на украинском. Дети. No, sin vergüenza, sí. Con tranquilidad absoluta. Андрій, вітаємо вас та дуже чекаємо на зустріч. Надіємося, що це вже війна швидко закінчиться, та ми разом сядемо за один стіл та посвяткуємо перемогу. Слава Україні! Dice que ojalá que termine pronto la guerra y puedan quedarse con sus amigos, tomar algo, hablar y aprovechar la posibilidad de estar juntos. Ellos volver o que vengan ellos también a verlo. ¿Вы хотите вернуться o останетесь здесь? Если Украину освободят, то я хочу вернуться. A veces, como Svetlana es de Crimea, dice que si Crimea estará en Ucrania, es como será como territorio de Ucrania, va a regresar a casa. Es que su deseo es volver a casa, sí. Se entiende por toda la situación que se ha estado viviendo. A mí me contó alguien, nosotros en Chile decimos que nos contó un pajarito, ¿eh? Cuando alguien nos dice, aquí ¿cómo se dice, compañero? A ver, ¿también un pajarito? Que los hijos hablan un perfecto valenciano. Dice que... Ваши дети говорят хорошо на валенсиан. Sí, ¿ves? Que están sorprendidos, ¿sabes? Él me contaba. Sí, porque en Valencia tienes que conocer dos idiomas y saber hablar y es normal, porque vivimos aquí y no hay que quejarnos de que hay mucho valenciano en el colegio, no, es muy importante. Yo creo que es un tremendo aporte lo que están haciendo. Nosotros nos vamos a comprometer en cámara y decirle a la gente que de aquí a un año nosotros vamos a hablar en ucraniano y vamos a conversar en valenciano también, dentro de un año. Через год будет разговаривать с вами на украинском и на валенсийском. Sí, tenemos un reto a aprender, sí. Exacto. Тогда я предлагаю на прямом эфире, чтобы потом разговаривать. Ay, dice que una botella de vino es como... Es que dentro de un año tenéis que aprender. Vale. Bueno. Aprender y mejorar. Sí, yo voy a aprender y me comprometo. На украинском или будете на валенсиано отвечать? Molde. Molde. Sí. Muy bien, entonces. Compromiso. Comprometimos, sí. Comprometimos todo. La vida siempre nos ofrece estas oportunidades de conocer gente nueva y agradezco que la vida me dé la posibilidad de conocerlos a ellos y a todos los invitados que tenemos el día de hoy. Te agradezco Muchas también gracias. que Sí, tú nos ayudes sí, a establecer Sí, tu yo vínculo. intento ayudaros, sí, gracias por invitarnos y es la verdad que es una buena oportunidad porque nunca no lo sabes dónde puedes encontrar amigos, trabajo, tu destino. Tú tienes que hacer un paso y luego puedes recibir la respuesta. El nombre del coworking es Trabaja aquí. Sí. Desde aquí entonces, tu punto de encuentro, seguiremos trabajando. Может, люди могут приходить сюда здесь, соответственно. Sí, porque la gente puede venir y trabajar por unas horas o todo el día completo o pasar todo el tiempo y ver la tele o con el proyector. Aquí tú puedes estar todo el día, es como tu segunda casa. Trabaja aquí, tu punto de encuentro. Es la unión perfecta. Sí. Le damos las gracias a la gente que conecta con el programa y darle las gracias a ellos también que se hayan sumado. Спасибо вам большое. Y gracias a vosotros, sí, gracias que habéis
elegido nuestros sitios, que es este espacio. Это начало большого совместного пути. Sí, dice que es el inicio del camino muy grande, que es primer paso delante. Así va a ser. Pues, Así va a ser. Si me permitís dar un aplauso para ustedes por lo atrevido que han sido y por lo valiente. Así que el aplauso para ellos. muchas gracias.